RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Solari, como siempre, muy agradecido por atender esta comunicación. Muchas gracias, señor Hernández, y gracias a la red de comunicación regional por dejarnos entrar a sus hogares y desearles buen provecho. Dentro de un ratito nomás, todavía no. ¿Cómo está analizando usted la situación en el país? Acaba ya de juramentar hace unos momentos el presidente de la República, Manuel Merino de Lama, ¿no? Se están registrando algunos incidentes en algunos puntos del país, ¿no? Y hay quienes sostienen que incluso hay candidatos, ¿no? O precandidatos a la presidencia de la República, que este hecho puede ser calificado como un golpe de Estado. Usted, que es un hombre de Estado, ha sido presidente del Consejo de Ministros, me gustaría conocer sus impresiones, por favor. Fíjese, en realidad era una situación muy complicada la que había. Yo hubiera preferido una solución intermedia, que este gabinete que va a tener Merino lo hubiera tenido Vizcarra, y que un gabinete de gente representativa y de gente con una conducta y una trayectoria ética y moral y de gestión pública impecable hubiera formado parte de un gabinete que hubiera acompañado a Vizcarra. Pero lamentablemente las cosas no han ido por ahí, sino, como decimos en el Perú, eso es lo que hay. Sin embargo, hay que señalar que la ley 27375, que es una ley que se aplicó al presidente Paniagua, y es la segunda vez que se aplica ahora esta ley. La ley, que chiquita, tiene un párrafo, la ley interpreta el artículo 115 de la Constitución, que habla cuando hay vacancia del cargo de presidente de la República, pero señala que cuando el presidente del Congreso asume las funciones de presidente de la República ante la ausencia de presidente y de los dos vicepresidentes, que el presidente del Congreso mantiene su cargo de presidente del Congreso y además se le encargan las funciones. Si bien es cierto, se coloca la banda y todo el mundo le va a decir el presidente Merino, él está encargado de las funciones del presidente de la República, con retención del cargo de presidente del Congreso y con retención del cargo de congresista. Es decir, él es un encargado de las funciones. Entonces, el primer vicepresidente del Congreso pasa a ser el encargado de las funciones de presidente del Congreso, como fue en el caso de Carlos Ferrero, que en el caso de Paniagua. Ferrero era encargado de las funciones y mantenía la presidencia del Congreso y la comisión de congresistas, y Carlos Ferrero era el primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso. Primero, esa es la figura que hay que tenerla sumamente clara, porque no es otro presidente, es el presidente del Congreso encargado de las funciones del presidente, y esa es la razón por la cual en el artículo 115 de la Constitución, cuando el presidente del Congreso se encargue de las funciones, tiene que inmediatamente convocar a elecciones. A diferencia de lo que sucedió en el año 2000, donde Fujimori ya había convocado a elecciones, y lo que hizo Paniagua, reconvocó las elecciones con otro decreto distinto, pero las reconvocó para el mismo día. En este caso, Manuel Merino, él ha decidido que no va a haber una reconvocatoria, sino simplemente se va a mantener la fecha original del 11 de abril. Yo diría que esto es el tema uno más importante del mensaje. El segundo es, bueno, que tienen que hacer un gabinete de consenso en donde obviamente no van a poder estar las fuerzas políticas que están en el Parlamento, sino gente básicamente independiente, pero de alto prestigio moral y ético en su profesión, en su colegio profesional y en realidad en la colectividad nacional. Ya eso lo decidirá el señor Merino, por supuesto, ¿no? Cómo, cuándo, dónde y con quién.
Ahora, usted ha planteado algo que me parece interesante, doctor Solari, ¿no? Pudo existir una solución intermedia, ¿no? Pero en realidad ahora estamos en un escenario donde ya se tomó la decisión y hay que mirar hacia adelante, ¿no? Acuerdos mínimos para plantear un proceso de transición hacia el 2021. Bueno, el acuerdo mínimo es primero que salud y economía tienen que estar personas que conozcan profundamente los dos sectores. En el caso de salud, que sea a un especialista en salud pública, pero no un académico de la salud pública que nunca ha pisado el ministerio. No se olvide que en el gobierno actual, en el periodo actual, hemos tenido 8 ministros de salud distintos, cada uno con sus singularidades, trayendo gente de fuera, poniendo gente de fuera. No, yo creo que en salud debe conservarse al viceministro Luis Suárez. No hay otro epidemiólogo mejor que él en el Perú, ni que conozca el sector tanto como él, y que la ministra no lo pudo poner como jefe del Centro de Control de Enfermedades porque iba a entrar en conflicto con los otros epidemiólogos había puesto el señor Zamora ideologizado, entonces lo hizo viceministro. Yo creo que él debería ser conservado. Y el ministro de Salud tiene que ser un salubrista, especialista en salud pública y que conozca muy, muy bien el ministerio. Y lo mismo va para el Ministerio de Economía, porque son los dos pilares o las dos grandes avenidas en las que este gobierno de transición va a tener que transitar, ¿no? Tiene que ser, bueno, yo, si me hubiera tocado a mí estar en el papel de Merino, hubiera levantado el teléfono y hubiera invitado a Lucho Carranza, solo que él es el presidente de la Corporación Andina de Fomento y el Banco de Desarrollo de América Latina, y al contrario, en esa posición sería de un gran apoyo para el gobierno de transición. Entonces tendrá que ser alguien con el perfil de Javier Silva Repe, ¿no? Que tenía una destreza financiera económica, se movía muy bien en el escenario internacional, pero además tenía una muñeca política como para decirle no a un presidente de la República, pero con una dulzura que parecía un arroz con leche, ¿no? Cuando le decía no a un presidente de la República, ¿no? Y él ha tenido que liar con militares, tenido que liar con otras fuerzas, ¿no? Yo creo que alguien de ese perfil sería lo ideal, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Este no va a ser un gabinete para aprendices, ¿no? Ahora, tiene que ser gente afiatada en sus respectivos sectores, ¿no? ¿y cuál sería el perfil que debe reunir un presidente del Consejo de Ministros, que también es clave, ¿no? Es una bisagra, ¿no? Bueno, obviamente en este caso el presidente del Consejo de Ministros va a tener un rol importante porque va a tener que encontrarse con las fuerzas sociales y obviamente utilizar el acuerdo nacional como el aceite de la bisagra, ¿no? Donde están representadas los organismos de la sociedad civil, las fuerzas políticas y el gobierno, incluyendo a los gobiernos regionales. Yo creo que en esta transición que es el tiempo del abrazo fraterno entre los peruanos y las peruanas, yo creo que apoyarse en Max Hernández, este ilustre peruano y uno de los pocos pensadores que se mantienen todavía en este momento en el Perú y activos sobre todo, yo creo que ese va a ser. Entonces el presidente del Consejo de Ministros tiene que ser el Roberto Carlos, ¿no? El amigo de todos, ¿no? El millón de amigos. Tiene que tener una relación cordial con los maestros, con los trabajadores. Por supuesto que le van a llover por ahí varias huelgas, ¿no? Siempre hay fuerzas en los países y sobre todo en la temporada electoral que se movilizan de un lado hacia otro, pero eso va a suceder hasta que los partidos elijan a sus candidatos. Una vez que ya están electos los candidatos al Parlamento de las planchas presidenciales, siempre en la historia peruana y en la última, en la más reciente, hay una tendencia a bajar las tensiones territoriales, departamentales, precisamente porque hay un montón de gente que hace algarabía y alaraca, buscando pues estar en una posición política para la selección. Ahora,
Obviamente hay protestas en algunos departamentos y territorios. Debería en este momento la población estar expectante y realmente que el gabinete sea lo que debe ser, no lo que quisiera que fuese un presidente que pertenece a un partido importante del Perú. Usted mencionaba algo que nos parece trascendente, ¿no? Que los peruanos, o sea, entendamos que en algún momento podemos llegar a un nivel de entendimiento, ¿no? De concordia, pero estamos viendo en términos reales que estamos en una polarización constante en los últimos años, ¿no? Y la intolerancia se ha vuelto una suerte casi... Por eso porque hemos estado sometidos a una conducta enfrentativa, ¿no? Yo creo que haber aprobado la reforma política a punta de amenazas de cierre del Congreso con cuestiones de confianza ha hecho que parezca natural a mucha gente que la confrontación entre poderes es el camino normal de la política. No. Ese es el camino anormal. Casualmente, como ha sido forzado a la fuerza, ¿no? Yo te cierro, si no me apruebas esto, hoy día estamos enredados con una serie de problemas en las elecciones. Por ejemplo, los partidos no pueden invitar a ninguna persona singular o muy, muy prestigiada a formar parte de la plancha presidencial, a menos de que se inscriba como militante del partido y la gente honorable. Entonces no se inscribe pues en el último segundo, ¿no? Porque no es un juego estar inscrito en un partido. Entonces ahí tenemos un problema. Otro problema es que las campañas duraban 60 días para parlamento y 90 días para presidente. Ahora resulta que a principios de noviembre o a fines de noviembre ya tiene que saberse quiénes son todos los candidatos. Oye, yo quiero que se reduzca la influencia económica en las campañas. Entonces no las estires en el tiempo. Si una campaña duraba 60 días, ¿por qué ahora la reforma política la obliga a durar 5 meses? Bueno, esa reforma es fruto del modelo confrontativo. Yo creo que Merino tiene la ocasión, tiene una ocasión pedagógica de mostrar cómo la relación entre los poderes no tiene por qué ser tirante ni confrontativa, ni con la sociedad civil, ni con ningún grupo, ni con un gremio, sino todo lo contrario. O sea, edificar juntos en este momento es una obligación y un deber. Siempre va a haber gente que quiere dinamitar los cimientos de cualquier construcción, que quiere tirar un globo con pintura de cualquier color en una pared recién pintada. Siempre va a haber. Pero yo creo que al final va a primar la paz y la tranquilidad, que es uno de los mayores deseos de la población. Siempre en todas las encuestas de tipo social ha sido así. Usted siempre ha remarcado, doctor Solari, que uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es un problema de personas. El tema de la corrupción, el tema de la falta de valores, es un problema de personas, ¿no? No es un problema propiamente de la colectividad, sino de personas, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a pesar que el presidente encargado, el presidente de la República, sepa elegir un gabinete que le dé confianza, le dé tranquilidad y que nos permita transitar hacia el 2021 en un ambiente, si bien es cierto, un poquito crispado por las elecciones, pero llegar en buen pie? Mire, con toda seguridad, el presidente Merino no va a elegir solo el gabinete, sino tendrá pues siempre consejeros. Los consejeros se dividen generalmente en varios niveles, ¿no? Son los consejeros de servicio, o sea, los consejeros que se contratan por sus habilidades particulares. 2, los consejeros amigos, y 3, los consejeros del partido, ¿no? Generalmente son esos 3 niveles, y yo creo que está bien. Yo creo que una persona que gana la presidencia no es un zar, ¿no? No es un Kaiser, no es un emperador que simplemente se para en un pedestal y lanza truenos y cada trueno se convierte en un nuevo ministro, ¿no? Yo creo que eso es inadmisible hoy día. Y yo creo que por esa razón es que él no va a escoger esto solo. Él va a escoger, y confío en que va a escoger a un grupo de peruanos y de peruanas que represente
como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? No el lado oscuro de la fuerza, sino que represente el lado bueno, el lado claro, ¿no? Si lo convocaran... Que no haya nadie con historial de corrupción, que no haya pues un ministro pegalón o una ministra pegalona de los hijos, ¿no? O sea, esas cosas son inadmisibles hoy día, ¿no? Un discriminador ya conocido, ¿no? Cosas de ese tipo no pueden haber, ¿no? Tiene que ser gente que no se haya llevado, pues, que haya sido decano del colegio de no sé qué, porque no se ha llevado, pues, ni un clip, ¿no? Ni una grampa, ni una hoja de papel, o sea, que todo el mundo le reconozca que tiene una honestidad a prueba de balas y una frugalidad existencial digna de ser imitada, ¿no? Yo creo que esto es, en este momento, o sea, ¿por qué? Porque son esas personas las que, ¿por qué no se roban? ¿Por qué no roban plata cuando están en un cargo público? Porque tienen un sentido clarísimo de la fraternidad hacia otras personas, que son las que van a recibir la ayuda del Estado con ese dinero que ellos se las ofrecen, ¿no? Que es plata de todos y especialmente de los que menos tienen. Y esa persona no acepta, ya ni siquiera los corruptos se atreven a ofrecerle, ¿no? Porque saben que eso va a ser imposible. Entonces yo creo que gente así tiene que estar en el gabinete, y yo creo que esa es la línea en la que están trabajando. También hay que reconocer de esta institución Proética, ha sido muy puntual en algunos áreas, y esta área, por ejemplo, que la menciona, me parece que es absolutamente cierto y atendible, ¿no? Y confío en que el señor Merino y sus colaboradores y consejeros vayan por el camino del deber y no del querer, ¿no? Si lo convocan a usted, ¿estaría dispuesto usted a asumir el compromiso, doctor Solari? Bueno, fíjese, el último en enterarse siempre es el convocado, ¿ya? Entonces la cosa queda ahí nomás. Muy bien, doctor Solari, como siempre es grato conversar con usted y sobre todo estas reflexiones en momentos tan difíciles para el país, ¿no? Pero siempre me gusta escucharlo porque usted tiene siempre soluciones y una mirada optimista, ¿no? A pesar de la crisis que vivimos. Bueno, es como cuando caos en el corral, caos en la chacra. Oye, no, vacaron a Kuczynski. Bueno, oye, esto va a ser una tragedia, la inversión. Bueno, juramentó el señor Vizcarra, ahí sí como presidente de la República, y todo siguió su vida normal hasta que llegó la pandemia. Y ahora, bueno, pasó lo que pasó, no era para mí la solución ideal, pero era difícil que para esa solución que yo quería o había planteado en varios sitios un gabinete concertado de consenso acompañando al señor Vizcarra, era difícil que él optara por ese camino que implicaba renunciar al modelo confrontativo. Entonces, esto es lo que tenemos, y que la vida siga adelante por el curso constitucional como acaba de suceder. Le agradezco como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación. Gracias, doctor Solari, muy amable. Y ahora sí, ya buen provecho. Un fuerte abrazo nuevamente, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.